Me gusta esa, navegando juntos. Querido Rodolfo Sánchez, para las personas, oye, que nos están viendo, que nos están escuchando, este, este como podcast, entrevista, mi nombre es Luis Catalán Arenas, eh, tengo 36 años y hago este tipo de entrevistas eh, desde el año pasado, desde que cuando comenzó cuarentena, a personas que yo me he ido encontrando en mi camino y que me resultan fascinantes, que me resultan también entretenidas para hablar de cosas que, de la conciencia, ¿no? De las cosas de lo profundo de lo humano. Y en esta oportunidad invité a mi amigo querido Rodolfo a que se uniera a esta conversa y la otra vez estábamos hablando, ¿no? De ese tipo de cosas. Bueno, también decir que me dedico a la psicología clínica de enfoque transpersonal, por eso estos espacios vamos a hablar harto de esos temas. Querido Rodolfo, te concedo ahí la palabra. Cuéntenos. Querido Luis, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por la confianza y este espacio tuyo que lo abres a disposición de todos, incluso mía también, que he visto algunas entrevistas que, que has realizado ya, así que muy agradecido. Bacán. Agradecido por tu Bueno, mi presencia. nombre es Rodolfo Sánchez, ya lo dijeron. Estoy acá eh, por diferentes razones. Una es la amistad con Luis, otra es que nos hemos encontrado en este camino, digamos, en alguna oportunidad. También es por mi trabajo. Eh, Me dedico a trabajar con plantas medicinales, con medicinas de la naturaleza. Eh, digamos que el inicio de todo esto y un motor importante es la música, soy músico. Entonces fue algo que me permitió ir recorriendo un camino introspectivo y con todos los desafíos que se fueron dando en la vida también, con varios matices muy bonitos, de mucho aprendizaje. Eh, en algún momento de mi vida me vi envuelto en bastantes situaciones personales de las cuales quería atravesarlas. Quería em, aprender de esto, quería cruzar el río, como siempre digo, eh, y el camino que decidí tomar en ese momento fue el camino de las plantas medicinales, el camino de la sanación relacionado con el vegetalismo. Em, Fui a dietar a Perú, dietas vegetalistas, que después voy a explicar de qué se trata. Em, Fui a trabajar en un lindo centro que se llama Ojo de Luna, eh, muy bonitos amigos, maestros, etcétera, maestro, maestra, eh, de mucha belleza para el ser. En ese camino, en ese transitar del vegetalismo, empecé a despertar algunas cosas. Una de esas fue que siempre había estado del lado de las plantas medicinales. Siempre desde muy niño, quizás por haber nacido en el campo, quizás por la relación familiar con las plantas, y después me vine a enterar también de varias cosas relacionadas con eso, eh, con el trabajo con plantas medicinales que ya existía en mi familia. Eh, Y Rodolfo, esto, lo que estoy compartiendo en pantalla, es Ojo de Luna. sí, sí, Ese es el centro. Mira qué bonita la presentación. sí. Ahí estuviste. ¿Cuánto tiempo estuviste?
Mira, he estado varias veces. La primera vez de esta como punto de inflexión que estoy hablando, Ujú. creo que estuve 11 días allá trabajando y después uno sigue trabajando en el hogar. Claro, Eh, Ahí está Wagner, un gran maestro. Eh, entonces se fue dando que desperté como esta sensación, este sentir que siempre había estado trabajando con plantas, siempre me mm, había nutrido de esto, siempre me había tratado con plantas, pero nunca lo había hecho de una manera más consciente, incluso hacia afuera, digamos. En este transitar em, fue modificando también como la expresión musical se fue, en realidad ya venía desde antes, como venía interiorizándome en lo que era la sonoterapia y venía abriendo esas puertas, pero el vegetalismo me ayudó en un plus muy importante. Eh, mm, para eso tendríamos, a ver, tendría que hablar de las plantas, que en el concepto como del vegetalismo, eh, los verdaderos maestros y maestras son las plantas. Ellas son las que tienen toda la información, es una gran biblioteca que conecta con el todo y nos ayuda a recuperar nuestra salud, como en ese proceso de reconexión con el todo. mm, Dado un momento en que estamos envueltos en la mayoría de los casos, ya sea en expresiones físicas, síntomas, en expresiones emocionales, está como envuelto el pensamiento, el ego, está envuelto en estructuras, estamos envueltos en formas que no somos. mm, Estamos haciendo una división interna en una forma y a través de estas plantas que nos ayudan a, esta maestría de las plantas nos ayudan a encontrar esa unificación, nos ayudan a reconectarnos, como que empieza un gran camino de exploración de lo que es la naturaleza, la geometría sagrada, la música. mm, Por ejemplo, una de las grandes formas de transmisión de la medicina de una planta son los cantos mm, y los cantos ícaros. En la tradición vegetalista, cuando uno está profundizando en, con una planta medicinal, la planta puede estar enseñando en el día a día y generalmente en las noches. Puede susurrarte su canto. Entonces puede susurrar su vibración a través de esa información, a través de todo lo que uno está viviendo en esa conversación interna que no tiene un lenguaje definido, no tiene un, tiene quizás mucho de simbología, mucho de lo de la ciencia oculta de las plantas, como mucha de esa información que uno no puede racionalizar. Eh, Puede susurrar su canto la planta y a uno le puede bajar un canto y ese canto tiene la medicina de esta planta. Entonces, es un proceso bien personal, es un proceso, eh, digamos, bastante individual, dado la sincronía, dado ese como sutil, sutil armonía que uno tiene, ya sea que está empezando a restaurarse o sea que está abriendo ciertas puertas, porque cada planta es infinita. No estamos abriendo todas las puertas inmediatamente. Entonces ahí empieza la conversación. Hay plantas que enseñan de partería, hay plantas que enseñan sobre lo femenino, la energía femenina, hay plantas que enseñan sobre la energía masculina. Todas ellas también se comunican a través de su canto. Y este canto es como
las conocidas flores de Bach, por ejemplo, que son una medicina vibracional que no tiene un principio activo, pero sí tiene la vibración de la planta. El canto ícaro vendría siendo la vibración transmitida a través de esta sonoridad. Entonces, así Mm, se fue modificando, por ejemplo, la música. Así mm. se fue modificando, eh, mm, por lo menos la expresión hasta lo que voy ahora. Eh, y también, ¿no es cierto?, un principio de querer seguir un camino, querer Mm, seguir este camino de aprendizaje. Entonces me he ido formando mm, eh, eh, en el ritmo, digamos, personal que me ha tocado, me he ido formando de a poco en este transitar de las plantas, en ese de a poco quiero ser como, dar énfasis como en la profundidad que tiene esto, que son muchísimas las plantas, muchísimas. Sácame una Entonces, duda. sí, Sácame una duda, porque estoy viendo lo que tú me dices, me lo estoy imaginando. En, 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 en toda esta información que trae la planta, ¿no? A nivel sutil, esta información que viene, eh, me dices tú que la has mezclado, la has sintonizado vibracionalmente con el canto ícaro. Por ahí estoy entendiendo bien, ¿no? Como que se juntan en un momento vibración sonora, ¿cierto? Con la vibración de la planta misma que trae, algo así. claro, lo que pasa es que estoy manifestando cómo fue el camino, como, Claro. cómo ha sido el recorrido para contar más o Mm, menos qué es lo que hago, cuáles son las terapias. sí. Entonces, en algún momento empezaron a llegar cantos ícaros, Mm, empezó a modificarse como eh, a transmutar, empecé a sintonizar más con la música de sanación que con otras músicas. mm, eh, y a través de esta educación que infinita de cada planta, he ido como de a poquito recopilando información, ujú, y me ha llevado como a que mi proceso de salud, mi proceso de sanación que viví y que sigo viviendo en nuevas etapas, en otras capas de esta tela de cebolla, mm, así como que cada vez viene otra, vaya como en este caminito de, de ir unificando la música, unificando las plantas medicinales, unificando también la propia, quizás si es que vale en algo, la propia experiencia de vida, mm, porque siempre hablar de experiencia es como limitado, siempre es te entiendo. limitado, Sí. siempre todo es mucho más. Entonces también sintonizar con otras medicinas naturales, también. Eh, no sé si respondí un poco para guiar, Sí. por si me fui por las ramas, estaba yendo para Exacto, distintos pero lados. voy a entender lo que me dices justamente en toda tu experiencia, claro, se junta en un momento toda tu experiencia también, un punto de inflexión, lo mencionaste súper bien ahí, pero a qué te refieres con punto de inflexión? A eso que decíamos la vez anterior que hablábamos, cuando uno la pasa muy mal, tiempos de crisis, momentos de transformación. Eso. Claro, Mm, claro. Los puntos de inflexión siempre son ese proceso de vida y muerte mm, que estamos viviendo constantemente. Eh, Probablemente, siento, si es que vale la pena mencionar que en esta vida ya me ha tocado como vivir ese proceso de muerte en vida varias veces. mm, Eh, entonces son distintos puntos de inflexión. En esa ocasión llegué como a sentir
que mi camino iba por este lado, iba por el lado de las plantas. Y llegué a sentir que mi camino de sanación personal tenía que tomarlo por este lado y seguir profundizando. mm. Que mi camino musical iba por acá y que también hoy en día que absolutamente pienso que sobran las etiquetas, en mí por lo menos, que no, es en lo que voy ahora y que venga lo que tenga que venir. No, no, La otra no vez, estamos aprisionados con nada. claro, la otra vez me mencionaste el concepto curandero. Cuéntame acerca de ese concepto, ¿cuándo lo adoptaste? ¿Qué significa? Mira, en el fondo, em, la mayoría de los trabajos que, ya sea las dietas vegetalistas, ya sea, por ejemplo, realizar otros trabajos que son otra experiencia que he ido aprendiendo con los indígenas en el lado de Brasil, medicina Cambó, medicina Romé, eh, está asociado como con lo tradicional, está asociado con un camino natural. Hay distintos tipos de palabras nuevas que han aparecido, como lenguajes incluso que desde otros lados del mundo se han acuñado acá. Un po- Generalmente en este lado de América, ¿eh? a este tipo de trabajo se le llama como el trabajo de curandero. Ahora, en mi caso, me considero un curandero en formación. Mm, Estoy siempre como en esta formación infinita. mm, Es una, como dice un maestro que, una persona de la que he aprendido mucho, que dice que es una profesión que no termina nunca. No existen los graduados, mm. no existen. Eh, Entonces, me acordé, es una etapa de aprendizaje infinita, siempre estamos en esto. me acordé disculpa Eh, que te interrumpa, me acordé de una frasecita del libro que te regalé, que se llama, dice, aprendiz de todo, maestro de nada, aprendiz de todo, ¿no? Un poco esa actitud. claro, Maestro de claro, nada, aprendiz de todo. Ahí te voy entendiendo. claro, definitivamente. De hecho, em, en este camino las medicinas, cualquiera que sea, ya sea, por ejemplo, la medicina de las plantas, la medicina del reino animal, por ejemplo, la medicina Cambó es una medicina del reino animal. Sí, cuenta. Eh, ¿Eh? por ejemplo, la medicina de los minerales, Mm, la medicina del aire, la medicina del agua, etcétera. Todo tiene espíritu. Entonces existe una constante comunicación y aprendizaje en este contacto con un espíritu. Entonces hay una transmisión infinita. Como mencionaba que cada medicina, cada árbol mm, conecta tiene infinitas conexiones. Entonces uno va abriendo cada vez una puerta, después otra, o las que toquen sin tiempo, sin eh, expectativa, sin, eh, sin tratar de inquirir en cualquier forma de ambición, de ego, sino que mm. todo lo contrario, desde el punto de vista de uno ir sanando. Sí, eso es como lo que Entonces recomendarías ahí tú. inmediatamente, disculpa. Eso es justamente lo que recomendarías tú, por ejemplo, para entrar en este mundo de las plantas, de, ¿cierto? Ir con eso que tú recomendaste, sin expectativas, sin esperar nada, simplemente hacerlo, como presentarse, aceptarlo. Claro, hay una diferencia entre lo que uno podría llamar querer tomar el control Mm, a intencionar. mm, Y como intencionar un propósito, una voluntad. O sea, con tu voluntad, con tu ser, intencionas un propósito, mm, pero lejos de tomar un control, lejos de tener una expectativa, eh, idealmente lejos del pensamiento. Eh,
Desde este punto de vista, desde ese modo, uno puede llegar más libre, sin tanta influencia, a encontrarse con lo que la maestría de una planta venga a decir, la maestría de una medicina venga a decir. Entiendo, sí. Eh, los procesos de salud, por ejemplo, eh, cuando llegan pacientes, consultantes, eh, vienen con sus procesos de salud X, sintomatología X, emocionalidad, procesos eh, en, en distintas formas, distintas manifestaciones. Claro. Generalmente está asociado a pensamientos, a control, está asociado como a la manifestación de una resistencia interna, a Mm, cuáles son los bloqueos. Los bloqueos son esa resistencia interna. Eh, y a través como de esa desarmonía, a través de esas puertas que uno está abriendo internamente, que la energía empieza a oscilar de manera diferente, también existe una influencia como de energías que empiezan a entrar, que no estaban en mí. Entonces, o yo mismo empiezo a generar, a acumular. Entonces no existe como la manera de... eh, la energía no se está refinando bien en tu ser. Desde ese punto de vista, como que soltar y entrar a un camino, entrar. También hablaba, por ejemplo, conversamos recién de que eh, partí como introduciendo con mi punto de inflexión, ujú. uno de tantos, uno de tantos, eh, y en ese punto de inflexión justamente es como ya no necesito poner resistencia, ya me entrego totalmente. A veces duele más oponer resistencia, ¿no? Claro, Duele y más, más heavy quedarse en ese proceso que, como dices tú, soltar y dejarse llevar por, como dices tú, la información que también trae la planta, ¿no? En este caso, claro, la medicina la medicina. que sea. Ahí te voy entendiendo. Qué difícil en todo caso. Hay, para el humano común, para mí también, en un momento de mi punto de inflexión, dejar y soltar eso. Y uno pelea, yo peleaba, me acuerdo que también con todo un sistema de creencias, de pensamiento, como dices tú, ¿no? Claro. Viene de ahí. Bueno, como te decía, son como distintas capas porque a la vez también ojalá no caigamos en otra forma de condicionamiento, nos salimos de una y entramos en otra. Entonces, es como varias maneras de verlo y también dentro de que pudiera ser lo que estamos mencionando como algo bien general, pero que se debe vivir al ritmo personal, de que cada uno va a transitar sin expectativa. Mm, Si yo le pongo metas y le pongo tiempo, eh, ya estoy poniendo el pensamiento, ya estoy poniendo el sí, deseo, exacto, exacto. el apego a algo. Y la creencia de nosotros los humanos de querer que controlamos algo. Claro, Sí, claro, nos da cierta seguridad ilusoria, claro. que al final, pero sácame de una duda, al ingerir la medicina, cualquiera de estas que mencionas, por ejemplo, el Cambó, esa información queda en mi sistema también por un buen tiempo, Claro. ¿cierto? Como cuánto queda en el sistema, depende de cada uno, del sistema de cada uno. Mira, eh, siempre es personal porque depende de muchas cosas y está, es como para responder la pregunta, como depende de muchas cosas, por ejemplo, la alimentación, si yo realmente hago el cambio, Mm, mm, también la expectativa de que una medicina va a cambiar mi vida y probablemente necesito seguir aprendiendo.
necesito seguir transitando. Pero esta puede tomarse desde otro punto de observación diferente, desde otro nivel de vibración diferente. Entonces, que una medicina te suba la vibración permite en tu cuerpo, en tu ser, que te conecte con el espíritu, te limpie la mente, te limpie de toxinas del cuerpo. Sí. El cambó es una medicina purgativa, pero también conecta con el espíritu, conecta con tu ser Divinidad, esencial. ser esencial. Te da también, te entrega muchas cosas, te entrega energía, te entrega alegría, entonces te va regulando. Puedo tomar este trabajo desde este punto de vista nuevo, que con un empujoncito de la naturaleza, ahora tengo la posibilidad de seguir observando, de seguir observando qué está pasando. Sí. Y puedo no hacerlo. Está la opción. Ahí te entiendo, claro. Entonces, de todas maneras, la naturaleza nos da un empujoncito, cada medicina nos da un empujoncito, pero nosotros somos los maestros de nosotros mismos. No existe una jerarquía. O sea, no porque le diga una sugerencia a una persona, oye, podrías ver esto otro. La verdad es que la persona tiene que verlo por sí misma. Si no, no va a ser posible esta transformación. Mm. Entonces, por eso es muy importante como eh, hablar más que de una eh, planta en específico, más que de una medicina en específico, conversar de tratamientos, conversar de tratamientos, conversar de profundización de esto. Mm. Generalmente, por ejemplo, es bueno entrar siempre a una medicina antes limpiando tu ser, El cuerpo. cuerpo, espíritu, mente, Me- emociones. Meditar. Entonces, para eso existen dietas, existen las medicinas purgativas. Eh, Después puedes conversar con una planta con como lo estuvimos desarrollando recién. Puedes conversar con una planta como sin tanto impacto de todo lo que a uno lo ha llevado a este lugar en el que estamos definitivamente por este proceso que conversamos, quizás este punto de inflexión, quizás un punto donde la persona está en un nivel muy profundo de algún proceso personal, eh, físico, eh, diagnósticos, etc. Eh, Puede ir conversando con esta planta. Esta planta se va a ir integrando al cuerpo, o la medicina X, el tratamiento que sigamos, se va a ir integrando al cuerpo. Esta forma de aprendizaje y comunicación que va a haber entre la planta y la persona se va a manifestar, si es que lo tomamos desde este punto de vista, desde el punto de vista vegetalista o desde el punto de vista de la herbolaria evolutiva, que es otro concepto que estoy trabajando en estos momentos, como tratar de ir poniendo atención a todas las manifestaciones de mi sentir en el día y en la noche, en los sueños, de cómo la planta se va manifestando, de cómo la medicina se va manifestando. Entonces, a través de esta conversación, voy a poder ir sacando, si pongo atención, voy a poder ir sacando mayores conclusiones. Si lo observo por mí mismo, el cambio, lo transpersonal, como estaba conversando recién, viene ahí, viene tu transformación, Sí. viene tu nueva Mm. forma, De percibir. claro, de percibir y también de expresar, Mm. de ser, Exactamente. eh, em, de dejar lo que no eras. Mm.
exactamente. Y a mí me sirvió un montón eso que tú justamente estabas hablando. En mi experiencia personal, el desidentificarme con un montón de etiquetas que antes tenía yo en mi mente, que era yo. Al desidentificarme, me sentí, en palabras bien simples, la raja de súper bien, me sentí muy, muy aliviado de no tener que cumplir las expectativas de toda esa etiqueta, que es un peso enorme en un Claro, momento. Y, claro, y como dices tú, entonces la medicina viene como a darte ese empujoncito natural de, dale, tú puedes. claro, claro que sí. Viene a entregarnos como desde nuestra propia curación, desde encontrar esa conexión con la unificación, con Mm, el todo, en aspectos ya sea eh, bien sutiles o más profundos, sí, porque hay muchos tipos de plantas, hay muchas formas de trabajarlas, por ejemplo, hablando de las plantas o la medicina que sea, hay diferentes intensidades con las mm, que se puede trabajar. También existen las plantas maestras, que las plantas maestras justamente ayudan a tener esa apertura de conciencia para que uno pueda reconectar nuevamente con esta unificación, con, con esto que, oye, mira, a veces puede ser hasta doloroso a nivel físico, oye, mira, siento un dolor por acá, siento que algo, una resistencia por acá, siento toxinas que pueden estar acumuladas ahí claro. por años y años. El cuerpo habla. Entonces, entonces, como nos vamos entregando a este proceso, sin expectativas, hay varias formas de trabajar, hay diferentes intensidades también, hay diferentes tipos de dietas también, porque hay un cierto trabajo que es específico, que es una como metodología de conexión con, espiritual con una planta, que es como el vegetalismo. Eh, Hay otra forma que es trabajar con tinturas medicinales que Sí. uno va trabajando en el día a día y también se puede llegar a una conversación sutil, también se puede llegar a una forma de ir trabajando, teniendo más conciencia de lo que es y no de lo que creemos que es. Mm. Diferentes grados, ¿no? Que al final a uno lo van acercando a aquello que uno también va buscando, que al final es uno mismo, ¿o no? Es como dices tú, dependiendo de la capa de la cebolla que en la cual estemos. Es Claro, muy interesante lo que tú me estás hablando porque refiere directamente a lo que pasa en los consultantes, los pacientes, porque en las terapias van de a poco viendo sus capas hasta que se encuentran con lo vulnerable que es la esencia, pero también lo abundante que es la esencia. Y, claro. y ahí mucha gente se sorprende, pero también se asusta la- el- por la potencia que tienen, que se dan cuenta. Y a mí me pasó, yo cuando me descubrí, como tú me dijiste la otra vez, recordé, ¡pa! Y como que a mí me hizo también un clic, tú también recordé. ¿Qué recordamos? Que cada uno tiene su proceso, como bien dices, pero eso nos acerca como a la esencia, a la fuente, como dices tú, ¿no? Pero está dentro, o está en otro lugar, o está en todo. Eh, si puede servir de algo, mi opinión, Mm, digamos, porque es un camino bien personal que cada uno va a ir recorriendo. mm, Eh, Siempre hay una rueda, hay un ciclo que siempre el viaje es hacia adentro y se manifiesta afuera, es mm, hacia adentro y se manifiesta afuera. Entonces, por eso es importante que nosotros lo veamos por nosotros mismos. mm. Y este camino es solitario. No existe una persona que te diga afuera, oye, vas bien y sé exactamente, claro, puede tener nociones, puede tener a lo mejor puede tener alguna Cierta guía, idea, claro.
alguna idea de lo que estás viviendo, pero es uno el que mira para atrás y dice, oye, sí, voy avanzando. ¿Y qué me estoy convirtiendo? En luz para mí mismo. Estoy siendo luz para mí mismo. ¿Quién más va a ser luz para mí mismo? A lo mejor una persona, conecto maravillosamente con la naturaleza en general, con el aspecto completo de todo lo que existe en el universo y definitivamente hay vibraciones que me ayudan y puedo aprender, Mm, pero nosotros mismos, en nuestra individualidad, vamos interiorizando, interiorizando. sí. Entonces, siento que va por ahí. Más bueno, hay muchos que hablan de distintas dimensiones, de una dimensión vertical, por ejemplo, que es nuestra conexión con el espíritu, con la mente, con las emociones, con el cuerpo, y una dimensión horizontal, con la comunidad, Mm, eh, nosotros. con tu entorno, con Ujú. la familia, con todo lo importante que significa. Pero todo parte de ese punto central. Y en ese punto central es lo que estoy haciendo énfasis, como en sacar, eh, como lo que pasa mucho, por ejemplo, en este proceso pandémico o estas cuarentenas que han sucedido, que hemos estado en conexión con nosotros mismos Mm, y han ocurrido muchos conflictos al suceder esto en algunas personas, en quienes probablemente en los que sí tomaron esto, en los que sí pusieron a ver, se llenaron de más películas, más televisión, etcétera, probablemente no, pero en quienes lo tomaron, sí. Y estos conflictos no significa que sea algo malo, no, no significa que haya un problema mayor, sino que significa que hay un aprendizaje. claro. Ujú. Y de ahí parte mucho lo que dices tú de la dimensión uno. eh, Mi experiencia breve antes de toda esta pandemia con con plantas, bueno, y también durante la pandemia también, eh, esa conexión con el uno, con esa partícula uno, digámoslo, me ayudó mucho de una distimia, por así decirlo, de una, ay, ¿cómo decirlo? Yo era ateo, así tal cual. Y al tener la experiencia de estar religado, conectado con ese uno y con todos al mismo tiempo, eh, me ha hecho bastante dudar de mi ateísmo que lo sostuve por mucho tiempo. Y pasé a un plano claro de no, o sea, no puedo ser tan cínico después de esta experiencia que tuve, tan trascendentales, tan de conexión con algo que, que es muy difícil de poner en palabras. Claro, Dije, no, no puedo seguir siendo ateo. No sé ahora a nivel de espiritual, por eso me gusta hablar contigo, con muchas personas, porque también me hacen reflejo de todo esto que uno va experimentando en un camino que dices tú muy bien, yo creo que coincido mucho, mucho contigo, que es en solitario, que a veces uno también lo vive, ¿no? A veces yo lo he vivido en mi pieza ahí, dándole a todo eso de los puntos de inflexión, ¿no? Y después de vuelta, bueno, vamos, me paro de nuevo. Súper interesante lo que dices. Y esto que claro tú que haces, le hace para cualquier persona puede ir a consultar contigo. Entonces, sí, pero como ¿mm? para complementar, ¿Mm? que justamente en este camino como que es en solitario, ¿Mm? encontrar adentro eh, hay un punto en que te das cuenta lo que tú conversas, esta geometría sagrada del universo, este entramado sagrado del universo, donde estamos y Mm, no existe división, mm. no Sí, existe división. es ilusoria. Hay una unificación con el todo.
Sí, Ahora, si es que Maya, existe división, problema aquí, problema allá, hay un conflicto. claro. Y este conflicto nos lleva, ¿no es cierto?, a volver a trabajar y que este trabajo no está acabado. Seguimos profundizando, Sí, seguimos en otra capa. sí, una espiral ascendente, ¿no? Claro, De claro, aprendizaje. claro, En el hinduismo, recuerdo el concepto de Maya, esta ilusión de que estamos separados y al final son una simple y mera ilusión. Hay una interconectividad a nivel tremenda. Yo diría que hasta claro, multidimensional en este entramado que tú hablas es muy y claro. fácil apegarse. Tú recién dijiste también el apego, ¿no? Que uno, yo creo que va por ahí el tema de la sanación. Y como te preguntaba, no sé si desde qué edad atiendes personas, niños, adultos. Mira, hay muchas formas de trabajar. Generalmente estoy atendiendo desde los 3 años para arriba, pero hay varias formas de trabajar con niños. Es sutil. Ahí trabajamos generalmente con plantitas medicinales, depende de lo que estemos viendo. Ya los adultos es diferente para quien quiera tomar diferentes caminos de sanación. Em, Trabajamos las medicinas purgativas, trabajamos desde lo que es las tinturas medicinales y de hecho en este proceso, en este transitar de ya de varios años de estar trabajando con las tinturas medicinales, como que he llegado a ciertas fórmulas que, entre comillas, uno están funcionando para varios casos. Entonces, con la guía de un buen texto, de una buena dirección, digamos, y el uso de estas tinturas, por ejemplo, uno puede profundizar en varios aspectos. Entonces, estoy vendiendo tinturas genéricas y ahora estamos haciendo una página web. Mariri Mapu es la marca que estamos trabajando, eh, donde prontamente vamos a lanzar la página. Ya está casi lista. Sí, faltan algunos Excelente. detalles. Así que para después poner el link, ahí vamos a poner todo. Exacto. Donde ahí estoy trabajando, hay distintas dosis para distintas edades, también para distintos tipos de procesos. Ahora, si es que alguien quiere profundizar más allá, eh, trabajamos en atenciones individuales. Eh, Herbolaria evolutiva es una de ellas. Entonces la persona viene y vamos trabajando su caso en específico a cada persona. En el fondo, no trabajo para enfermedades, sino que trabajo para personas. Entonces, la persona es quien debe dar con el origen, con la raíz de qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a ir navegando juntos, Ujú. vamos a ir juntitos en ese camino. Sí, No eh, que voy a entregar una receta mágica y todo va a claro. funcionar. No. Mm, Entonces, vamos haciendo un tratamiento. Ese tratamiento consiste en diferentes pasos, mm. diferentes formas de profundizar, de conexión con el espíritu, de desintoxicar, de conversar con una planta. También existe la forma de trabajar, y eso es para todas las edades. También existe una forma de trabajar que es con eh, la medicina de Cambó también, con medicinas de limpieza energética. Ahí también estoy haciendo limpiezas energéticas. Con la medicina Romepotó, que es una medicina, un polvo de tabaco nasal, que un tipo de rapé, como se hacía antiguamente. Los indígenas eran unos maestros con las medicinas nasales de rapé. Sí, Eh, es una forma maravillosa de aplicar diferentes tipos
de medicinas y limpiar el cuerpo, reconectar, limpiar energéticamente, sacar la mente, como sacar un poco de todo eso que es somático, y dependiendo también de cada persona, de su proceso, de, de, ¿no es cierto?, lo que conversamos, que si toma o no toma desde una nueva óptica, si Claro. se observa o no se observa, etcétera. También estoy trabajando las dietas vegetalistas para quien quiera profundizar en esto. Estos son modos de retiros, es diferente. Em, También se trabaja con plantas maestras. Ahí, dependiendo de cada circunstancia, es relativo, también es una forma de trabajo para distintos casos. Eh, la sonoterapia también. Entonces hay como un pack de trabajo que es que va en la misma dirección, que vayamos tomando nuestros procesos como un aprendizaje y vayamos haciendo un proceso de transformación personal, un proceso que nos lleve a quitarnos lo antiguo y ir a lo nuevo. Ah, y también hago énfasis en que la medicina de sonidos, que a mí me gusta hacerla como, le llamo ceremonia de sonidos, porque mucho tienen que ver con las ceremonias indígenas, como de la misma forma, con cantos ícaros, con instrumentos aerófonos, también con cuencos, limpieza energética, armonización. eh, Hay distintas variantes ahí y eso que uno cree que puede ser sutil, en realidad es muy directo, es muy profundo. Ya conversamos como la música, como una planta se puede manifestar en música y toda esa vibración, todo eso es medicina pura. Entonces, todo este pack como que va en la misma dirección, va en la dirección de encontrarnos con esta conciencia compartida por todos, irnos desbloqueando para encontrarnos con la conciencia, ir que vayamos pasito a pasito, peldaño a peldaño o piso por piso, no sé, sin, quién sabe. Vayamos nomás y sigamos en este proceso. Sí, que es cíclico y yo creo que es de toda la vida, o sea, el trabajo continúa, ¿no? Trabajo de desarrollo personal, me refiero, de autoconocimiento, de conexión. Es un trabajo que no termina nunca, me he ido dando cuenta, que es hermoso en muchos periodos, potente, puede tirarnos al suelo. De todo esto hablo de lo que yo he vivido también, ¿no? Y, Claro. y dentro de esto me mencionaste el Romé Potó, que lo encuentro justamente, como dices tú, directo, como la sonoterapia, directo. Cada vez que yo pasé por esa medicina de Romé Potó, tuve distintas experiencias muy trascendentales, pero de las pocas veces que en mi vida recuerdo que había silencio aquí en mi mente. O sea, silencio, silencio, o sea, no había nada, pura contemplación. Fue hermoso, que te digo, no sé, fue una experiencia inolvidable, todavía lo recuerdo. Me sacó mucho de eso, y eso es importante lo que dices tú, es la actitud también que uno tiene después de la experiencia con cualquier medicina o planta, y parte de responsabilidad de uno de seguir con esas transformaciones, ¿no? Porque si uno se queda ahí no pasa nada. O sea, como dices tú, la medicina muestra, pero al final es uno parece que él también que tiene que ponerle color, ¿no? Al asunto para ir Claro, trabajando. desde esta visión que estoy comentando, ¿Eh? desde lo evolutivo, desde eh, de esta forma de trabajo, ¿Eh? eh, es encontrar nuestra propia maestría interna. Exacto. Eh, por ejemplo, si uno está encontrando una maestría ajena Mm, y se siente identificado y va y sigue eso, probablemente está acuñando otra forma de condicionamiento que no necesariamente estamos viendo lo que va en nuestro interior.
cierto. Eh, por eso que es infinito. Sí. No, la conexión con lo que estamos hablando, que es como llegar al punto, ojalá, ¿no es cierto?, que vamos en esa dirección de que nos damos cuenta que la conciencia es compartida por todos, Mm, la conciencia es la misma de todos, que estamos unificados con todos. Ya vamos en ese camino, pero ahí, ahí como en este como devenir de la vida, de encontrar esta maestría interna que nos permita darnos cuenta de todo eso, exacto, inclusive todo lo que no sé, todo lo que, em, todo eso que no hemos nombrado y que también está, digamos. exacto. Exacto. También, Y también como, em, por ejemplo, en el día a día, lo que está pasando, por ejemplo, bien occidentalizado, de acostumbrado a tomar un remedio para que se nos pase algo mm, y ya, y seguimos en nuestro camino. exacto. Entonces, acostumbrado a tomar el remedio para el dolor de cabeza y no vamos a por qué me duele la cabeza. Entonces, tomar eso nos permite ir a la siguiente etapa, Mm, tomar eso como ir, ¿qué será lo que está pasando? Y vamos a la siguiente etapa. es muy, También los diagnósticos. A veces los diagnósticos nos atrapan, ya sea mi propio diagnóstico de mí mismo, mi propia autoestima, mi propia forma, me siento atrapado en esto y quiero salir de esto. la personalidad, ¿Mm? que es la personalidad, ¿no? Ese conjunto, como decíamos, de etiquetas que al final comprimen. Esta experiencia que tú mencionas son expansivas. Estas experiencias expansivas son las que a veces a mí me han servido mucho para salir de la mente, que al Claro, final no, la mente no sana la mente. Y como la mente no sana la mente, hay un loop, uno se queda exacto. atrapado. Es una enredadera interminable. Claro, cómo voy a hacer, digamos, cómo voy a enfrentar cierta situación desde el mismo lugar donde se genera? Ujú, exacto. Entonces hay que ir a otro lugar, hay que distanciarse de eso. Y la medicina alopática, como bien mencionas, es reactiva porque al final hay un síntoma, ok, eh, sacamos el síntoma y parece que no hay enfermedad, pero no hay una profundización de dónde vino, de cómo se gestó a nivel sutil, emocional, de pensamiento y a nivel incluso espiritual, ese síntoma, ¿no? Hay poco interés todavía, pero yo creo que con esta conversa que estamos teniendo, estamos poniendo más, ¿o no? Ojo a eso, a cómo, qué hay detrás del síntoma. Yo creo que es fundamental eso. Nos Claro, muestra mucho. claro. Alejarse de toda etiqueta. eh, Incluso hay ciertos momentos en que nos ayudan ciertas cosas que probablemente en otro momento vamos a estar en otras. Sí. Eh, eh, por ejemplo, cuando nos vamos deshaciendo de capas, Ujú. eh, puede que me meta en un tema aquí, ¿ah? De que, em, de que a mí me da la impresión, pero yo sé que tú eres bien entendido en esto, Luis, porque hemos estado conversando. Pero, por ejemplo, el eneagrama, Ujú. que es muy interesante, pero nos permite justamente ir descubriendo nuestra esencia y alejando todo eso que no somos. Pero puede que en algún momento, ¡pum!, resultó que no éramos ese que estábamos viendo en un principio y vamos a otro, École. porque empezamos a hilar más fino y después vamos a otro. Entonces, Ujú. de hecho,
por ahí veía que incluso Claudio Naranjo dice que no hay que etiquetarse en esto, ¿cierto? sino que hay que ir dando la vuelta Buscándose. en los distintos tipos de personalidad. Entonces, vamos, pum, vamos sacando, vamos sacando. Hay muchas, como, hay muchas teorías, em, mucha información que conversa mucho con todo esto que estamos hablando, Claro. especialmente de lo transpersonal. Pero hay un momento que en esto, ¿Mm? hay un momento que la información puede ser un obstáculo. Mm, Entonces, es ahí donde uno tiene que discriminar entre lo estoy viendo por mí mismo o es palabra prestada. qué buena, sí, coincido completamente. Mm, En ese sentido, como dices tú, encontrar la maestría interna es fundamental entonces. Es prácticamente un eje del cual uno puede también mm, ir fluyendo mejor con las personas. A eso me ha pasado a mí, al menos con el tema de las plantas. Me he sentido mejor relacionándome con las personas, por ejemplo. Me ha ayudado N. Y quizás a otras personas le ha servido para otras cosas, como que uno va desbloqueando cosas, ¿no? A la medida que se va encontrando con estos bloqueos. claro, Estos no soy. es bonito, por ejemplo, ver cómo personas cambian su propio discurso sobre algo Mm, o sobre sí mismos, o ambos juntos que están, por supuesto, muy relacionados, es lo mismo, mm, no hay no hay una división, cambian esa forma de hablar, de expresar. sí, eh, Hay un antes y un después, y eso va, ¿no es cierto? Va transformando, va transmutando lo que era el pasado, ese victimismo anterior. Vamos ahora a empezar a ver con más atención, sí. a hacernos cargo. Por ejemplo, en ese tema de que yo conversaba del camino en solitario, tiene que ver también con hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces, que es un aspecto Sí, muy importante para emprender cualquier viaje. básico, ¿no? Mm, Sí, que todo al final parte de uno. Eso me ha costado aprender, como te decía, suelo vivir mucho en la mente, entonces, ¿qué hacía yo? Era muy bruto con mi cuerpo. Trabajaba horas, horas, trabajaba un montón, me hacía pebre trabajando. Y claro, porque estaba en la mente todo el día, no sentía el cuerpo, y después llegaba la noche, mucho, muy, muy adolorido, hasta que, ¡pum! ¿No? Pues, o sea, hay un, me vi tratando de hacer una coherencia entre lo que pensaba, entre lo que sentía y lo que decía y lo que hacía también, po. Yo antes de este camino era muy incoherente. O sea, ahora ahora puedo decirlo, pero en ese momento no me he dado cuenta. Yo juraba de guata que estaba haciendo la de oro y que era súper coherente, etcétera, etcétera. Mente. Pero la coherencia es compleja, al menos a mí en mi camino fue compleja adquirirla nuevamente. En un rato me perdí. Y no significa que en algún momento no tengamos que volver a reformularlo, Sí, porque es algo que estamos constantemente observando. De hecho, si dejamos de cuestionarlo, en el buen sentido, no en el sentido destructivo, sino que en el sentido de no etiquetas también desde el punto de vista ese, oye, soy una persona consciente. ¿Cómo puedo decir soy una persona consciente? Tengo un grado de conciencia superior. No, ¿cómo? O soy una persona... No, no, no. Siento que va como por el lado de recorrer lo que tenemos que recorrer en ser cada vez nosotros mismos, ¿no? En esa esencia que conversamos, mm, sí en te esa entiendo. esencia. Sí, me refería consciente de otras cosas, o sea, yo No, antes no me daba, claro,
me daba cuenta un montón de cosas que yo hacía en las demás personas y conmigo mismo, que para mí eran normal. Y dentro de lo que me han mostrado, sobre todo Huachuma, que fue una experiencia inolvidable, o sea, brutalmente, eh, ¿cómo decirlo? Brutalmente espejo. Me hizo mucho, mucho, me reflejó mucho. No me daba cuenta de un montón de cosas en ese momento, y después de que la planta me mostró todo lo que había dentro de mí, em, pude verlo. Y muchas de esas cosas obviamente no me gustaban y las rechazaba, no, ¿cómo yo voy a ser así? Y era así, entonces entra como un tema como de aceptación. ¿Qué piensas tú de la aceptación incondicional de uno mismo? Mira, eh, y bien relacionado con la aceptación incondicional, ¿Eh? que de hecho lo que estaba comentando recién ¿Eh? tenía que ver más conmigo, porque en mis procesos yo me he dado cuenta en algún momento, oye, está Ah, bien esto. Y después de un cierto tiempo, ¡puf!, viene otro punto de inflexión y cantidades de cosas que no había visto. sí, te entiendo. Chuta, Sí, ¿qué pasó? sí. ¿Qué pasó? O incluso en el día a día, de repente, oh, me doy cuenta de, oye, hay también ¿Eh? agresividad en mí. Mm. Mira, me está pasando esto con esta situación. Mira, menos mal que lo estoy viendo. Fíjate que han pasado harto tiempo que no lo había visto. Mira, Menos mal que lo estoy viendo. te voy a compartir una imagen que encontré hace poco, lo compartí en un grupo en el cual estoy. Claro. Claro, Es cíclico, ¿no? justamente. Y en eso, Sí, la aceptación total de uno. La aceptación total de uno, para mí, es como, ¿no es cierto? Ser nuestra mejor versión y súper integrado con con lo que es la vida. La vida es una amalgama entre estos opuestos complementarios del día y de la noche, entre lo que es arriba y lo que es abajo, entre todo que va y tiene que circular la energía. Si no existiera, estamos estancados. sí. Entonces vamos a tener una cuota de nuestra luz y nuestra oscuridad. Mm. Tenemos nuestra amalgama ahí. Entonces, ser luz para nosotros mismos, ser luz para nosotros mismos, actuar cada vez más cercano a nuestra esencia pura, refinada, pero eso indica que tenemos que aceptarnos totalmente con todo lo que tenemos para que exista este movimiento. Sí, sí, Si sí, no lo así. aceptamos, estamos poniendo resistencia, oh, y ahí viene el bloqueo, y ahí viene el nudo interno. ¡Pum! De repente dejamos de poner esta resistencia o con el empujoncito de alguna medicina, algún buen terapeuta con ese empujoncito así, bueno, que nos permite poderlo observar. Mm. O inmediatamente ese nudo se desata, y empiezan las ramitas ahí a despejarse todo, empieza a circular la energía. Entonces la aceptación total viene de la mano con el todo, po, con esta unificación del día y de la noche. Qué hermoso como lo acabas de poner en palabras, me lo imaginé todo, ¿no? El nudo que se va después disolviendo en ramas, y en esas ramas hay un montón de hojitas, de dones que uno tiene, frutos de lo que uno da. Es genial cuando Pajaritos. pajaritos, animalitos, un montón de cosas. Me acordé también em, de la dieta, que yo soy re malo para hacer dieta a nivel histórico, me refiero, fui muy malo para hacer dieta, pero cuando empecé a ir a ceremonias de plantas, a retiros y etcétera,
me di cuenta que, o sea, que días previo a consumir, a ingerir una medicina, había que hacer una buena dieta, porque si no, no eran las mejores condiciones con las que estaba el cuerpo, ¿no? Y cambié mi dieta, o sea, antes yo comía de todo y después de mucho caminar, no, mi cuerpo mismo me dijo: "No, o sea, para, te estáis haciendo daño, te estáis metiendo muchas toxinas, veneno", y mi cuerpo solo empezó a rechazar muchas cosas que yo naturalicé. Y ahora solamente la única carne que consumo es de pescado y a lo más. Me ha hecho súper bien, o sea, nada que no me estoy quejando para para nada. Me ha hecho súper bien. Sería súper bueno quizás hablar más en detalle en otro podcast de eso, ¿no? Cómo el alimento es tan vital en esto que estamos hablando, ¿no? Claro, porque la dieta, no solo el alimento, Mm, sino también el alimento, o sea, no solo el alimento físico, sino que también el alimento mental. ¿Qué mm, película estoy viendo? Si me pongo a ver películas de terror, ¿qué? Claro. exacto. O con qué me estoy alimentando en mis pensamientos, yo mismo. Em, entonces, también una dieta energética del contacto físico, que si estoy mezclando mis energías, por ejemplo, para ciertos tipos de trabajo se requiere una dieta sexual, por Mm, ejemplo. sí. Las dietas vegetalistas, por ejemplo, en modo de retiro requieren una, una dieta de lo social, de lo físico, Mm, requiere una dieta de que no te toquen. Entonces, el momento en que tú estás con tu energía, sensibilizándola cada vez más y no permitiendo, ¿no es cierto?, dentro de lo posible que exista contacto con tu cuerpo. mm. Entonces, hay distintas maneras de qué es lo que entra. Lo que uno consume, Entonces, ¿no? eso es un mundo extenso, no Claro, solamente la alimentación. Mm. exacto. En todo lo que uno. Claro, la alimentación de hoy en día, que muchos procesados, muchos alimentos procesados, mucha comida que, digamos, lo más evidente es la cantidad de toxinas, pero hay otras cosas que también son a nivel energético. Mm, Eh, calcificadores de la glándula pineal, em, etcétera. exacto, ¿viste? Tenemos tanto para conversar, querido Rodolfo. Tenemos un montón. Qué genial este primer podcast contigo. Me he sentido súper bien conversando contigo. No sé si quieres decir algunas otras palabras para cerrar el podcast, lo que tú quieras. Agradecer, te agradezco harto, Luis, por tu invitación, la confianza, también por eh, esta linda conversación que permitió que vayamos navegando ahí juntitos en esto. Eh, también agradecer a todas personas, no personas que han ayudado a que pueda comunicar esto. em, con mucho respeto lo hago, em, tratando de siempre que sea un aporte para quienes escuchen este video, quienes lo vean, invitarles también a que vayan a la página que después vamos a publicar, donde voy a tener a disposición ahí distintos tipos de medicinas. También vamos a hacer atenciones online, ya estoy haciendo atenciones online para los que están en otras regiones. Estoy ubicado aquí en el Valle del Elqui, por si alguien quiere aquí una atención presencial. También estoy siempre trabajando en La Serena, también. Y muy agradecido, pues, muy agradecido. Gracias, querido. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Nos veremos Vale, un saludo a pronto. todos.